Segunda parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y les traemos una nueva edición de la columna El Lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia, contadas por sus protagonistas. Anécdotas que sucedieron trabajando a campo, en el laboratorio, en viajes, cosas que seguramente nunca van a llegar a un paper, pero que son parte del proceso de hacer ciencia. En el Lado C de hoy vamos a charlar con Carlos Di Vela, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA e investigador del CONICET. Él nos va a contar de qué manera salió adelante en una situación logística compleja mientras muestreaba cultivos en otro país. Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos con Sebastián. Hola, ¿qué tal Pablo? Hola Sebastián y hola a la audiencia. Bueno, un gusto hablar con vos y para arrancar con la historia del lado C, me gustaría que nos contaras qué estabas investigando, por qué tenías que viajar. Mira, esto es un proyecto que comenzó hace unos 6 años. Es un proyecto internacional liderado por la Universidad de Maryland, donde participa principalmente investigadores de la NASA y del Servicio de Agricultura de los Estados Unidos. En él tenemos como objetivo principal estimar el área sembrada de los principales cultivos de cosecha, llamémosle maíz, trigo y soja, a nivel global. Es decir, el objetivo del proyecto es desarrollar un producto de estimación de área a nivel global utilizando información satelital. Así que para poder llevar adelante ese proyecto a nivel global tenemos que recabar información sobre el terreno en los distintos países, ¿sí? Entonces, desde hace 8 años, tanto en las campañas de invierno en nuestro país entre julio y diciembre, y en las campañas de verano en nuestro país entre octubre y marzo principalmente, recorremos todo el país para tomar información de terreno, dónde se desarrollan esos cultivos, en qué estado se encuentran, fenológicos, en qué momento de su estadio de crecimiento están, cuáles son sus condiciones generales, cuánto cubren del suelo, etcétera. Tomamos una serie de datos a campo en unas parcelas bastante grandes, de 20 por 20 kilómetros, donde tenemos que recabar por lo menos 20 puntos de verdad de terreno, esa información que recabamos acá. Así que eso lo hacemos para 80 sitios en la Argentina, distribuidos a lo largo de todo el país, ¿sí? Desde Jujuy, desde la soja que hay en Jujuy hasta la soja que hay en el sur de la provincia de Buenos Aires, y desde la provincia de San Luis hasta Misiones casi, que hay algunas parcelas. Así que eso lo hacemos desde 8 años y recabamos esa información que es fundamental para poder calibrar los modelos de estimación de área de los distintos cultivos. Carlos, ¿y estas parcelas que estás describiendo, cómo se decide dónde están ubicados? ¿O quién lo decide? La selección de esos puntos es al azar, ¿sí? Nosotros tenemos una cobertura previa de cada país donde están las áreas agrícolas, y sobre esas áreas agrícolas al azar se definen esos bloques de 20 por 20 kilómetros, y sobre esos bloques se deciden también al azar dónde tenemos que ir a ver qué cultivo hay, en 20 sitios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina son 80 bloques por 20 sitios, ¿sí? Son 1.600 lugares que tenemos que ir a ver qué hay en ese lugar y en qué condición está. O sea que en algún momento esta información que tiene que ver con plantas, cultivos que vos medís, se vincula con alguna imagen satelital. Exactamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la verdad qué pasa en el terreno. Hay veces que hay cultivos, hay veces que hay otro tipo de cobertura, puede ser un pastizal o una pastura o un bosque, lo que sea, cualquiera de esas coberturas. Y nosotros al mismo tiempo tenemos información que captan los satélites de energía reflejada en distintas longitudes de onda, en distintas porciones del espectro. Entonces, lo que tenemos que calibrar después en laboratorio es esto que era soja, cómo se comportaba espectralmente, esto que era maíz, cómo se comportaba espectralmente, y después buscar algún modelo que pueda discriminarlas, esas coberturas. Y entonces, usando esos modelos, uno puede clasificar a nivel global la superficie. Perfecto. Pero imagínense que este semejante proyecto maneja una fortuna en cuanto a presupuestos, ¿sí? Imagínense que todos los años, 2 veces por año, hay que recorrer más o menos unos 12.000 kilómetros en cada país, ¿sí?
y sí. 2 veces por año desde hace 8 años en 4 países, principalmente China, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Claro, los principales productores. Exacto, los principales productores sobre todo de soja y maíz. Uh-huh. Carlos, Pablo, cuando estaba haciendo la introducción a la columna, nos habló de Uruguay. ¿Nos puedes contar cómo fue esa experiencia? Claro, ahí viene un poquito también la anécdota. Resulta que el año pasado decidimos incluir también al Uruguay dentro del área de muestreo. Sí, era un pecado que tuviéramos información de Argentina y de Brasil y que no tuviéramos información ahí entre medio de los 2 países vecinos. Así que desde Estados Unidos decidieron que incluían el Uruguay como área de muestreo y le tocó un par de bloques de estos que decía de 20 por 20 kilómetros, donde había que ir a 20 lugares a ver qué había. Y Uruguay en 2 lugares agrícolas del Uruguay. Bien, entonces nos gustaría que nos contaras el marco en el que tuvo lugar esta anécdota. O sea, ¿quiénes viajaban? Si llevaban equipamiento, me imagino que sí, porque tenían que ir a campo y medir. Claro, imagínate entonces, como les decía, es un proyecto que maneja muchísimo presupuesto. Viaja gente de todo el mundo, por todo el mundo, se alquilan vehículos todoterreno en cada uno de los países, hay varios grupos por país recorriéndolo, viáticos, comidas, hoteles, imagínense la cantidad de dinero que gastan. Sí. Y además, el equipamiento que tenemos, ¿sí? Cada persona tiene conexión satelital con la información que proviene de los satélites en tiempo real. Claro. Tenemos TAP que controlan las bases de datos en tiempo real para ir relevando lo que vamos viendo. O sea que en tecnología y en equipamiento y en dinero no hay quien nos supere en ese sentido. Bien. Y entonces nos tocaron los sitios del Uruguay y nosotros dijimos, perfecto, ¿qué dificultad puede haber? Ninguno de nosotros trabajó en Uruguay, ni trabaja en Uruguay, ni conoce el territorio uruguayo en muchos detalles, salvo algún lugar de vacaciones, así que nos pareció que no lo necesitábamos. Y yo emprendí el viaje con 2 americanos al Uruguay. Entonces, uno de los días cualquiera de la campaña, saqué 3 pasajes del ferry y nos fuimos al Uruguay. Y lo primero que pasó es que era feriado. Ya Arrancamos mal. vamos mal. Los americanos me miraron y me dijeron, ¿qué hiciste? Le digo, yo que sabía que era feriado. Así que arrancamos en un feriado, con lo cual había mucha gente de turismo en Colonia, donde habíamos llegado, y no había ningún vehículo. Y pensábamos que se podía alquilar fácilmente un vehículo también, lo cual no fue así. Entonces llegamos en feriado, con sobrepoblación de turistas y con nula disponibilidad de vehículos en alquiler. Claro, no importaba cuánta plata tuvieras para ofrecer, estaban todos ocupados. Exacto. Con lo cual se caía toda la campaña. Puntos de muestreo eran parte de todo el muestreo general de la expedición. Por suerte tenemos un colega en Uruguay, así que nos pudimos comunicar con ese colega en el Uruguay y me recomendó un taxista, pero un taxista de ahí del barrio, de Colonia, que tenía, voy a decir la marca, un Fiat Palio. No tenía ni camioneta 4x4, Claro. acostumbrados, pero Claro. un Palio y necesitaba ganarse la vida con ese taxi. Así que lo llamamos a este hombre del Palio, que aceptó muy, muy contento, por el pago sobre todo, y bueno, recorrimos el Uruguay con esta persona, que en un Palio. A bordo del Palio. Semejante conexión satelital y el Palio. Así que empezamos a recorrer el Uruguay y lo que descubrimos fue que José no solo nos había cubierto en cuanto a esta posibilidad de tener un vehículo, por menos preparado que estuviera para semejante campaña, pero además demostró conocer las rutas y los caminos como ninguno, conocer la producción de esa zona como ninguno, porque había nacido y se había criado gran parte de su vida en el campo. Y otra cosa muy importante es que muchos de los puntos que caen al azar, muchas veces no hay un camino accesible, con lo cual hay veces que hay que pasar algún alambrado
propiedad privada, o hay veces que hay que meterse en algún campo a pedir permiso. Claro. Y así que la tercera cosa que José hizo de maravilla fue que él era local, y entonces a cada productor que nos metíamos en su campo con esas computadoras y esos rubios gringos que bajaban, que generaban sospecha, los sofocaba. Esas sospechas eran sofocadas por el acento y la palabra local de José. Así que José nos salvó una campaña de medición increíble ese año, con su vehículo, el Palio, con su conocimiento del Google Maps empírico y con su acento y idiosincrasia local, ¿no? Me parece increíble, Carlos, lo que estás contando. También me imagino que debe ser muy extraño llegar a un campo de un productor y decirle: somos de la NASA, ¿podemos entrar un ratito? ¿Podemos entrar un poquito a ver lo que hace? Hay veces que es más fácil mirar de lejos, con unos binoculares especiales. Hay veces que podemos largar un dron y mandar al dron a mirar cuando es muy lejos. Y hay veces tenemos que invadir un poquitito la propiedad privada. Pero bueno, con José todo eso no hizo falta. Así que fue realmente una maravilla. Y lo cual puso en evidencia algo importante, ¿no? Que es algo que nosotros no habíamos nunca tenido en cuenta en este proyecto, que era la componente de conocimiento de un actor del territorio, ¿no? Nunca usaban un contacto local. Claro, nosotros nunca usábamos contacto local. Acá en Argentina tampoco. En Argentina tampoco. En Argentina se hace un poquito más difícil porque contactar localmente gente de Salta o de Córdoba o de Santiago, la extensión hace casi imposible ir a buscar un contacto local. Uh-huh. Aparte, en estas campañas donde se alquilan los vehículos por 20 días, por ejemplo, uno, y encima está el clima que está jugando y los caminos, ustedes sabrán que los caminos no están siempre en condiciones ideales, hay que ir a veces esquivando una tormenta, claro, salteando una provincia para ir a otra, esperando que se seque un camino, y todo eso nos impide muchísimo ir a contactar a alguien localmente. Claro. Bien, recién nos contaste que pudieron, ¿no?, completar todo gracias a José. Pudimos completar todo el Uruguay gracias a José. Este año fuimos nuevamente al Uruguay, ya fuimos con José. José había cambiado el auto. Vamos. Campaña anterior, pero ya tenía un Toyota bastante lindo. Los estaba esperando en realidad, José. Pero claro, tenemos que adaptarnos a José, ¿no? Porque en los caminos de tierra el coche él lo cuida mucho. Imagínense un taxista meticuloso, claro, con un coche metido en el campo, lo cuida bastante. O sea que hay veces que vamos más despacio de lo normal, hay veces que se nos complica, pero nunca tan importante como los beneficios que vamos obteniendo gracias a José. Y antes de ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte qué fue lo que comentaban los extranjeros, los americanos que te acompañaban. Los extranjeros, cuando llegamos, a ver, la culpa no era mía, pero bueno, era culpa de la imprevisibilidad. Cuando llamé a esta persona, amigo regional, que nos recomendó a alguien, yo también pensaba que venía alguien con algún vehículo un poquito más preparado para correr el terreno. Así que eso causó un poco... Después tuvimos que convivir con José 3 días, o sea que dormía en las habitaciones con nosotros, o sea que teníamos una persona extraña en el grupo y que compartía las comidas, la vida con nosotros durante 3 días. Así que, y al final, después al final uno se va hermanando. Bien, como para ir cerrando, un poco ya lo fuiste mencionando a lo largo de la entrevista, pero ¿alguna cosita que quieras resaltar de esta historia? Sí, un poco lo dijimos, pero cómo en estas investigaciones donde el componente tecnológico es bastante importante y no hay limitaciones financieras, fíjate cómo hay veces que puede limitar los aspectos humanos, ¿no? Y lo importante de hacer estos trabajos con ese conocimiento local y actuar con la localidad,
cosa que hay veces que nos olvidamos un poquito, y sobre todo los que trabajamos con datos de satélite, que no hace falta ir al terreno, los que trabajamos con sistemas de información geográfica, que tomamos la información de otros servidores, y que finalmente nos olvidamos que existe una realidad y que hay que recorrerla y que hay que conocerla y que hay que interactuar con esa realidad. Claro. Bien, Carlos, nos encantó tu anécdota y la verdad que disfrutamos de esta columna cada vez porque las anécdotas son espectaculares y son cosas que no tendríamos oportunidad de enterarnos simplemente leyendo un paper o un resumen de congreso. Así que gracias por estar en Sobre la Tierra y quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos participar en estas iniciativas que la verdad que nos acercan un poquito más a la gente. Así que muchas gracias a ustedes por esta iniciativa. Un abrazo. Hasta pronto. Vamos a un corte.